Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos aquellos temas que son importantes. En el programa pasado estuvimos conversando, pues con un personaje importantísimo, no solo en la historia de la izquierda mexicana, sino yo digo también del desarrollo político del país, de todo este proceso que se ha dado en llamar la transición a la democracia. El profesor Antonio Becerra Gaitán, y yo le ofrecí a él y a ustedes pues que haría lo posible por continuar esta conversación, porque en el programa anterior, bueno, pues iniciamos con los orígenes del Partido Comunista Mexicano, particularmente a partir de que asume la dirección nacional, el liderazgo, Arnoldo Martínez Verdugo, a quien recordamos falleció el 26 de mayo pasado. Y fuimos viendo, bueno, los aportes que desde el PCM se fueron haciendo para establecer las bases de este nuevo capítulo en la historia política del país. Y en ese segmento hablamos, el profesor Becerra nos contó pues algunos pasajes inéditos, históricos, como fue la postura del Partido Comunista Mexicano en relación a la invasión de Checoslovaquia, la entrevista que tuvieron con uno de los ideólogos más importantes en ese entonces del Partido Comunista de la Unión Soviética, todavía existía la Unión Soviética, Szuzlov, que él queda finalmente, fíjese, esto es un dato histórico, como el único testigo de ese episodio, porque ya los dos anteriores, Arnoldo Martínez Verdugo y Encarnación Pérez, murieron. Y nos quedamos en aquella plática en lo que fue la legalización del Partido Comunista Mexicano. Profesor, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti, por darnos esta oportunidad de recrear la historia con alguien como usted. Gracias. Y bueno, nos quedamos efectivamente, así lo abordamos muy apresurado, como en los años del 70, a partir de la reforma de 1977, que se logra, uno de los logros importantes de esa reforma, pues fue la legalización del Partido Comunista Mexicano y de otras organizaciones, como lo dijimos, ¿verdad? Tanto de izquierda como de derecha. Que esto sentó las bases, en mi opinión, para ir avanzando hacia la construcción de un sistema de partidos. Realmente, porque si vemos la historia anterior, salvo los diputados de partido, aquellos de los años 60 impulsados por Adolfo López Mateos, pues no había un sistema de partidos. Era el partido prácticamente único, como decía Salinas, o el partido de Estado, como decían otros, o el partido hegemónico, como decían otros más, pero el caso es que no había un sistema de partidos. Ajá. Y esto abrió una puerta muy importante que se manifiesta de manera muy nítida, se va a manifestar posteriormente en un desarrollo muy importante de la izquierda mexicana, y en donde Arnoldo también jugó un papel, y esto es otro aporte que quiero que nos narre, de su contribución a la unidad de la izquierda mexicana, y particularmente con la creación del Partido Socialista Unificado de México, que si mal no recuerdo, se fundó el 6 de noviembre de 1981. Ándale. Para que vean que todavía tengo memoria. Platíquenos, profesor, ¿cómo fue este proceso? Sí, con todo gusto. Un saludo y muy agradecido por esta nueva oportunidad de estar contigo aquí y con nuestro auditorio o televidentes, tratando de un asunto que ahora me parece sumamente importante, que es la historia en gran medida de la izquierda de México hasta nuestros días prácticamente. Hasta nuestros días. Vamos, esa es la pretensión de este programa. Sí. Este programa, llegarlo a cómo estamos en la actualidad. Y bueno, el PESUM. Yo creo recordar que dijimos en la vez pasada que eran ideales o afanes o propósitos o tendencias, voluntad, si así se quiere, de Arnoldo Martínez Verdugo, esta cuestión de la unidad orgánica e ideológica
y programática de la izquierda mexicana, ¿no? Creo que él encarnó, supo hacerlo con donaire, con dignidad extraordinaria, este anhelo, ¿verdad? Que, por cierto, ha sido contenido de los discursos permanentes de la izquierda, ¿verdad? Y, a pesar de eso, negados permanentemente, por no sé qué tantos obstáculos, pero siempre se ha ha sido un sueño permanente, pero muy difícil a la hora de traducirlo en realidades. Ha sido muy complicado este proceso unitario, ¿no? Sí. Dijimos, como corolario de la reunión anterior, que el PCM realizó 2 hazañas en este camino de la unidad de la izquierda. Una de ellas fue que puso al servicio de la izquierda en general el registro del Partido Comunista Mexicano. La prueba más concreta e indiscutible es que los 18 diputados que fuimos los primeros del Partido Comunista Mexicano, pues casi la mitad no eran miembros del partido, pues eran de otros partidos, ¿no? Entonces el partido demostró su voluntad unitaria poniendo al servicio de la izquierda su registro, para aquellos obviamente que no lo tuvieran y para aquellos que consideraran que valía la pena la lucha por los caminos de la legalización, ¿verdad? Y sobre todo de la lucha electoral, como privilegiada lucha o camino para alcanzar el poder, ¿no? Entonces, eso lo dijimos la vez pasada, sí. ¿no? Ahora bien, entonces, el siguiente paso, como la Unidad Izquierda Comunista, que se creó en la Cámara de Diputados efímeramente, no fue suficiente para abarcar el abanico, ¿verdad? Tú dices bien, no había un sistema de partidos políticos, pero en el 74, 73 y en tiempos de Echeverría hubo una explosión de los anhelos democráticos y partidistas. Yo recuerdo que eran más o menos 12 o 14 partidos los que en ese periodo de la apertura democrática de Echeverría surgieron, pero no llegaron a constituir un sistema de partidos precisamente por la ausencia del elemento legalidad, por las cuestiones de orden formal. De hecho, había muchos partidos como que eclosionaron las tendencias políticas, pero no llegaron a constituir un sistema por la falta del elemento jurídico, ¿no? Entonces, los esfuerzos de Arnoldo y de todo el partido y de estos partidos que integraron la legislatura esa, se expresaron en que, bueno, nos unimos nosotros, pero todavía quedan por ahí liderazgos y partidos y expresiones también de izquierda y también un poco, como dijéramos, de espectro, ¿no? Otra vez quedaban pendientes, sin entrar a la legalización ni al registro, personas y partidos de la más diversa coloración ideológico, ¿no? Sí, pero fue cuando surgió el famoso Partido del Gallito, el Partido Demócrata Mexicano, de orígenes sinarquistas. Ándale, sí, que incluso tuvo importantes triunfos electorales en ese periodo en estados como Guanajuato, claro, sí, señor. Y casi contradiciendo pues el juicio de la historia de que el sinarquismo no volvería a surgir en México por los errores cometidos en el 28 y más, ¿no? Entonces, estaba en el orden del día de la consecuencia política invitar
hacer un esfuerzo más unitario. Y convocaron el partido y los demás compañeros, ya como una corporación más grande, digámoslo, a los que estaban ausentes y que consideramos que podían estar interesados, ¿verdad?, en el proceso unitario y en el proceso de la legalización. Vamos a una pausa y regresamos con este tema. ¿Quiénes fueron esos invitados? ¿Quiénes se sumaron a este esfuerzo unitario? ¿Y qué resultados tuvo? Regresamos. London Café, un lugar para disfrutar. Estamos hablando de una etapa histórica, pero también del país, porque los años 80, como bien dice el profesor, representaron, después del 68, hubo una explosión política, hubo una crisis económica muy fuerte en el país, que efectivamente Echeverría trató de darle salida bajo el esquema de la apertura democrática, que hereda López Portillo, que hábilmente Reyes Heroles entiende, es sensible a la crisis política, que había una situación de contraste. No era posible que López Portillo hubiera ganado como candidato único, porque esa vez ni el PAN lanzó candidato a la presidencia de la República. Y con la candidatura simbólica de Valentín Campa en aquel entonces, que le compitió, ¿verdad? Pero no era legal, no se contaba. Entonces, pues la envoltura política, para decirlo así, el cascarón político, ya no aguantaba el pollo que venía adentro, empezó a surgir un nuevo país. Así es. Y entonces esto obligaba a un nuevo esquema político. Y en esto es donde se inscribe la creación del PSUM, que se suman el Partido del Pueblo Mexicano, que encabezaba Alejandro Gascón Mercado. Sí. El Movimiento de Acción Popular, del MAP, encabezado por Rolando Cordera, José Woldenberg, Adolfo Willy, Toño Hershenson, el Maus del Ratón Velasco, del Ratoncito Velasco, sí, un excomunista de mucho tiempo. Los Maus poquitos. Los Maus poquitos, el Movimiento de Acción y Unidad Socialista. Ajá. Estaba el de Jaramillo, Roberto Jaramillo. De Roberto Jaramillo. El Partido Socialista Revolucionario. Así es. Bueno, a lo mejor se me escapa por ahí otro, pero esos eran los que conformaron. Fundamentalmente. Estamos hablando del 80. En el 82, esta fuerza política lanza a Arnoldo Martínez Verdugo como su candidato a la presidencia de la República e inicia la marcha por la democracia. Me acuerdo muy bien que inició ahí en la Plaza de Santo Domingo, arrancó después su primera etapa en Guerrero, en un municipio que ya había ganado el PCM, Tlapa. Por ahí. Alcozauca, Guerrero. Alcozauca, Guerrero. En Alcozauca, que después refrendó Otón Salazar. Sí. Y luego en otros lados. ¿Qué experiencia tiene usted? ¿Qué recuerda usted de esa campaña? Porque fue simbólica. Ahí fue donde salió el PCM con un 5.7%. De la ilegalidad del 5.7%, 18 diputados. Así. O sea, bueno, ¿qué recuerda usted de ese proceso? ¿Qué tipo de partido era el PSUM? ¿Qué era lo que se proponía? Bueno, esto a lo mejor para los ciudadanos no muy acostumbrados a las jornadas kilométricas de discusión y esos enfrentamientos teóricos y políticos intensos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que por eso tiene más mérito haber logrado la candidatura de Arnoldo Martínez Verdugo a la presidencia, porque era uno de los elementos que impedían el tránsito pacífico, tranquilo, a la unidad. Todos estos, dirigentes de los que hablas, Roberto Jaramillo, Alejandro Gascón Mercado, etcétera, todos tenían también en mente
la posible postulación de la candidatura a la presidencia de la República. Estos afanes o anhelos no estaban siempre expresados tal cual, sino los tenías tú que adivinar a partir de las actitudes. Eran evidentes, pero estaban ocultos formalmente, para decirlo así. Para decirlo así. Subyacía en las discusiones esta cuestión. Por una parte. Por otra, también se presentaba la discusión fuerte con el problema del socialismo en la perspectiva histórica de la izquierda, que tenía que reflejarse, según muchos, en el nombre del partido. Entonces, largas jornadas de discusión por ver cómo el nuevo partido en su nombre tenía que llevar la palabra socialismo, ¿verdad? Todavía la democracia no socialista no tenía la fuerza suficiente, ahora por los acontecimientos y otras razones, como que no cuesta eso trabajo, pero en aquel momento, cuando acababa de disolverse el Partido Comunista, que planteaba la divisa a más largo plazo y a más profundidad, el comunismo, ¿no? Entonces, muy dura estaba esta consigna o este planteamiento o este anhelo. Y aparecía el socialismo como una propuesta más liviana, más digerible que el comunismo, ¿no? Que había, por cierto, librado una larga lucha por la legitimación del término en la actividad política. Y que lo había logrado, pues ya estaba hasta como registro legal. Así es. Hay una sé de eso en aras de un proceso unitario importante. Así es. Y entonces, ahí eran grandes discusiones, porque no todos los convocados estaban de acuerdo en la supresión ya de la palabra socialismo en el nombre del partido, porque sentían que en efecto era muy pesado convencer a la gente de las bondades de la democracia bajo el rublo de la dictadura del proletariado. Claro. No eran compatibles, no eran dos categorías que se pudieran fusionar. Didácticamente. No, democracia y dictadura, pues simple y sencillamente no van de la mano. No van de la mano. Ajá. Y había que patinar mucho para convencerlos de que la dictadura del proletariado, al final de cuentas, era la expresión más acabada de la democracia. Pero pues eso lo asimilábamos algunos, pero... Y fíjense, yo creo que otro aspecto que habría que resaltar de este primer proceso de unidad, es la incorporación de una parte muy importante de la intelectualidad mexicana a este proyecto. Porque se sumaron gente como Carlos Monsiváis, Enrique Semo, Armando Bartra, pensadores, Roger Bartra, perdón, Bartra, y otros muchos que ahorita no me vienen a la memoria, pero que jugaron un papel muy importante en cuanto a plantearse una izquierda que pensara en un programa que diera respuesta y modificar el rumbo del país, en términos ya no solo ideales, utópicos, del cambio general de un sistema a otro, sino en materia ecológica, en el campo, hacia una nueva sociedad rural, en materia energética, en materia urbana. Yo conservo, profesor, a lo mejor usted no lo tiene, pero yo sí los conservo, 2 tomos así, de las iniciativas de ley que ese grupo parlamentario de la izquierda presentó, las intervenciones que tuvieron en tribunas, entre ellas están las de usted. Sí, señor. Yo las releo y digo, esto tiene una actualidad impresionante. ¿Por qué? Porque se pensó el país en una perspectiva, repito, ya muy de cómo abrirle brecha a un cambio, pero a partir ya no del concepto genérico de revolución, sino de reformas sociales que fueran modificando
la situación de los mexicanos y al mismo tiempo fueran apuntalando la democracia. ¿O estoy equivocado? Bueno, me parece que tu percepción es correcta, ¿no? Porque de eso se trataba, ¿no? Ya habíamos nosotros cursado todos, por cierto, no nada más el Partido Comunista, ¿no? Todos habíamos cursado una experiencia de comunicación en las campañas políticas con el electorado o con el pueblo de México, ¿verdad? Y sentíamos como algo urgente, vamos, en términos comunes, la necesidad, ¿verdad?, de facilitar la comunicación de los partidos de izquierda con la gente. Porque además estaba sucediendo otro fenómeno, profe, que usted fue un protagonista importante y creo que en el otro segmento lo detallamos. En esos años, de los 80 al 86, ¿sí?, la mitad de los 80, emergieron en el país nuevos actores sociales y políticos, que no eran precisamente clasistas, que eran emergencias de la sociedad civil desconocida para muchos, señor, para la derecha y para la izquierda, que asumieron una posición crítica frente al gobierno, y que, en mi opinión, jugaron un papel muy importante en el proceso de impulso a la democracia. ¿Te parece que regresamos con este aspecto? Sí, cómo no. Regresamos. London Café, un lugar para disfrutar. El segmento anterior nos quedamos en que en esa época, de que nos está hablando el profesor Becerra, emergieron fuerzas nuevas, actores sociales nuevos. Chihuahua fue escenario de una de las más importantes experiencias en eso. Me refiero a sorpresas que se dieron como pues el triunfo del PAN en el 83 en varios municipios, en casi toda la carretera panamericana. La campaña aquella del 86, que todo eso, más que una expresión panista, era una expresión de la sociedad civil, que quería democracia, que quería un cambio, que quería modificar el sistema político. Y eso obligó al PSUM, a la izquierda misma, a replantearse también su visión del proceso político, del proceso social. ¿O no es así, profesor? Y muy vivamente la sociedad civil se hizo presente, y se hizo presente con las exigencias de que fuéramos digeribles en nuestros planteamientos y que se los acercáramos, ¿verdad? Por eso teníamos nosotros que decidir o continuar con las terminologías nuestras o adecuar, ¿verdad?, nuestro vocabulario, nuestros términos a la problemática para poderla expresar como la gente la sentía y la entendía y quería expresarla, ¿no? Yo te voy a contar una pequeña anécdota, sí, adelante, acerca de esta dificultad de la izquierda para comunicarse con la sociedad civil a la vista de las nuevas aspiraciones que hay, ¿no? Cuando yo fui en el 79 candidato a diputado federal, entonces llevé como suplente a Marco Toño Delgado, un obrero panadero muy aguerrido, con vena literaria, humorística extraordinaria, ¿no? El famoso Toño. El famoso Marco Toño. Marco Toño. Sí, entonces, bueno, él aceptó ser mi suplente y yo con mucho orgullo lo fui a presentar al partido porque no lo conocían en ese sentido. Y llegó un momento en que Marco Toño me dijo: oiga, tocayo, pues de plano dígame, hábleme con franqueza. Si no me tiene confianza, ¿para qué me invitó como suplente? ¿Por qué, Marco Toño? ¿Por qué me dices eso?
Pues por esto, profesor, yo veo que en cuanto empiezan ustedes a hablar en las reuniones a donde me invita, empiezan a hablar en clave, profesor. No les entiendo ni papa. Marco. Pues claro, fíjate. Y es que esa anécdota está muy buena porque refleja esto que yo lo traduzco en esto. ¿Qué quería en ese entonces la gente? Luchaba contra la corrupción. Quería contra el presidencialismo, contra el centralismo asfixiante. Quería que se respetara la soberanía de los estados. Quería democracia, que se respetara el voto. Quería que se pusiera orden en la economía, que no hubiera el despilfarro de los recursos públicos. Y lo decían así, más sociedad y menos gobierno. Ajá. Esas eran las demandas de aquellos años. Así es. Sí, y también, ahora que lo recuerdas tú, yo también evoco pasajes prácticos de estos cambios que se están operando en la sociedad, que tienen planteado la obligación a los partidos de reflejarlos, ¿verdad? Y aquí en Chihuahua se vivía un fervor democrático. Totalmente. Al que si no respondíamos nosotros, pues se iba por otro lado, como nos lo demostró, ¿verdad? ¿Por qué cuando el PRI fracasa, la gente no voltea hacia la izquierda? ¿Verdad? ¿Por qué es el PAN el que cacha o mascotea estos anhelos y estas inconformidades y estos planteamientos? Bueno, porque nosotros todavía no resolvíamos de fondo, en conciencia, de manera definitiva y terminante, una actitud democrática correcta. Como que no nos bastaba lo que nos estaban diciendo, democracia, como si hubieran leído a Engels, las gentes. Sí. Nos decían, dice Engels, la democracia es un régimen político de derechos y libertades. Así es. Y la gente quería eso precisamente, ¿no? Y nosotros todavía, con los puritos, a lo mejor intelectuales, todavía nos resistíamos a suscribir esos anhelos de una manera tan simple como era, por ejemplo, el voto libre y secreto. Tan sencillo como eso. El derecho ese, elemental y fundamental en la democracia, era un anhelo que se estaba expresando en Chihuahua en carne viva, ¿verdad? Y que usted reivindicó, y lo voy a recordar una frase que yo me quedé muy grabada, que le escuché en alguna ocasión, no sé si en un acto público, en algún lado, pero se lo escuché, y dijo, el respeto al derecho al voto fue parte medular de una revolución mexicana, que no solo fue social, sino que también tuvo por eje fundamental la democracia y el respeto al voto. Fue la primera revolución. Así es lo más, palabra más, palabra menos. Eso, así lo dijo usted. Yo no te lo puedo repetir igual, pero lo repetiría como tú lo acabas de hacer, porque es cierto además. Así batallaban mis oponentes teóricos, para comillas, entender eso. Para rebatirme eso. Dice, no, es que en tal pueblo, no sé dónde, carajos, hubo también una revolución electoral, pero batallaban. La Revolución Mexicana explícitamente fue una revolución que contenía el respeto al voto, el derecho al voto, con todos sus términos, ¿verdad? Más claro no podía cantar el gallo de la revolución, ¿no? Y el lema, sufragio efectivo, no reelección, pues sintetizaba esa vena, ese anhelo democrático del pueblo mexicano, porque mucha gente dio la vida. Entonces, pero fíjense nada más, estamos hablando 80 años, 70 años después de eso, en los 80, porque esto la izquierda lo había vivido en Juchitá, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec.
ya se dio lo que Granados Chiapas calificó como la rebelión de las primeras aldeas. Oye, que ganó junto con la COSEI. ¿me permites interrumpirte? Sí, sí. Porque tengo una anécdota formidable de Juchitán. Yo fui en representación como diputado a la instalación del primer Consejo Municipal, Gobierno Municipal de Juchitán. Sí. Y yo lo tengo presente y si pudiera pintarlo, pintaría tal cual. Un grupo de muchachos malamanzados, ¿verdad?, desgarbados, desaliñados, ¿verdad?, sentados, despatarrados, pero con el orgullo de haber triunfado y con la novedad de que, ¿qué es esto? ¿Sabes cuál fue el primer acuerdo del primer ayuntamiento socialista en Juchitán? No. El aumento de policías. ¡Qué paradoja! Sí. ¡Qué contradicción! Pero ellos tan tranquilos. Yo me quedé callado. ¿Cómo es posible, muchachos? Santiago, ¿qué se llamaba? Polo de Gives. Polo de Gives. Leopoldo de Gives. Exactamente. Así es. Pero así de bárbara, bueno, si cabe el término, era la democracia en ese momento. Y los muchachos, con toda franqueza, el desorden aquí, y solo con más policías lo podemos resolver, ¿verdad? Entonces, esta anécdota retrata también, en cierta forma, cómo lo que la gente quería era ejercer la política, ¿verdad?, hacerla ellos también, practicarla, vivirla. En términos, no podía ser menos que del reclamo al cumplimiento de los derechos elementales, ¿no? Y fíjese, con dos expresiones muy, muy diversas de una geografía política que hasta la fecha se sostiene. En el sureste, con una presencia destacada a la izquierda, en el Monte Tehuantepec, en Guerrero, en Morelos, en varias partes, la izquierda era, y en el norte, quien capitaliza esa insurgencia civil, yo le llamé así en su momento, pues es el Partido de Acción Nacional. ¿A qué deriva esto? Eso lo vamos a abordar en el siguiente segmento. Quédese con nosotros. London Café, un lugar para disfrutar. Estos movimientos del 88, el verano caliente en el norte, la insurrección de las aldeas, como le llamó Granados Chiapas en el sur, puso en manifiesto que el sistema de partido único no podía seguir. Y esto no solo se expresó socialmente, sino también políticamente. Al interior mismo del partido gobernante, del Revolucionario Institucional, empiezan a expresarse también inconformidades y surge la corriente democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que fue una novedad. O sea, que esto vino a ponerle ahora sí que la cereza a la crisis que estaba el sistema político desde el 68 evolucionando, y esto termina en una ruptura que va a dar origen a un proceso distinto a partir de un frente, el Frente Nacional Democrático, que impulsa la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué papel jugó en ese proceso? Ya estaba, antes de eso, se había dado un proceso de fusión entre el PSUM y el Partido Mexicano de los Trabajadores de Berto Castillo, y surgió el PMS. Usted fue precandidato del PMS a la presidencia de la República, junto con Heraclio Cepeda, José Hernández Delgadillo, Berto Castillo. Ustedes fueron los 4 precandidatos. Así es. ¿Qué nos puede platicar de ese proceso? Porque, visto desde la perspectiva del PMS, había un debate si se apoyaba o no a Cárdenas, ¿no? Así es. Posterior, ya cuando surge la ruptura en el PRI. Era uno de los factores que impedían, en cierta forma, al mismo tiempo que incitaban la unidad.
La impedían y la incitaban, ¿no? Se planteaba como que se les da hacer muy lerdo para no entender que ahora es cuando hay que unificarnos, ¿no? Pero también se planteaban la presencia de los resquemores, de las dudas. Nos habíamos quemado con la leche y le estábamos soplando al jocoque, como dicen los rancheros, sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces teníamos dificultades en ese sentido. La aparición de la corriente crítica y democrática del PRI, encabezada por Cuauhtémoc, Porfirio y Ifigenia, ¿verdad? Fue el notición político, pero no causó expectación, pero no causó movilización. Yo recibí aquí a Cuauhtémoc Cárdenas, no sé si una o dos o tres veces, pero todavía en calidad de representante de esa corriente. De la corriente democrática del PRI. Y nos reunimos ahí en la luz del día, en una nevería, y la asistencia entre los 50 y 70 asistentes, ¿no? Y Cuauhtémoc, por supuesto, muy dispuesto para explicarnos y para invitarnos y todo lo demás, ¿no? Pero no se expresaba todavía como lo que fue. En mi opinión, fue el 88 una insurrección electoral. De la insurgencia civil pasamos a la insurrección electoral. Sí, señor. Lo dijo bien. Así. Entonces, y yo pues tuve ese honor, y aquí quiero mandarle un afectuoso saludo a nuestro amigo y cuestionado ahora pactista Pablo Gómez, Sí. porque él fue en cierta forma el que me invitó a participar como candidato o precandidato a la presidencia de la República ya en el seno del PMS, pero en el tenor ya de la presencia de la corriente democrática y de Cuauhtémoc. Y estuvo más o menos así. Se presenta el problema de elegir candidato a la presidencia de la República en un ambiente muy difícil, en gran medida porque los principales cuadros que podían ser candidatos había reticencia, reservas, falta de entusiasmo y de convicciones y de ganas, ¿no? A pesar, fíjate, de que, como tú bien lo apuntas, en la legislatura donde fuimos diputados, los miembros del Partido Comunista y de los otros partidos que tú mencionabas, tuvimos la virtud, primero, de tener un grupo de asesores, un equipo de asesores. De primer nivel. De primerísimo Sí, de primer nivel. nivel. Sí. Y yo, como dicen por ahí, honor a quien honor merece. Sí. El búfalo, nuestro Eduardo González, de Monterrey, economista, ya ilustre fallecido. memoria, ¿verdad? Gran amigo y economista destacadísimo, ¿no? Encabezador de los búfalos, una corriente en economía, en análisis económico de la realidad mexicana. Jorge Alcocer, entonces jovencito, pero con todo el entusiasmo. En fin, otros que ahorita no recuerdo, no tengo a la mano, pero fue un equipo que en primer lugar nos dio una asesoría de excelencia. Y si hubo intervenciones destacadas, cuando menos por mi parte lo digo, es gracias a esa asesoría tan calificada. Pero tuvo otra virtud de atraer la atención, como tú decías, de la intelectualidad, de una buena parte de la intelectualidad, que vieron en el registro y en la creación del PESUM una nueva invitación a la participación político-electoral democrática. Y en esta crisis del 88, porque yo digo que, yo coincido con usted, fue una insurgencia electoral, demostró muy claramente, para decirlo en frase de Lenin, los de arriba no pueden seguir gobernando como hasta entonces y los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como hasta entonces. Eso fue lo que pasó. Sí, señor. Yo creo que ahí se reflejó
exactamente esa La definición situación revolucionaria. ¿Verdad? De crisis política y se expresó en una insurrección electoral Sí, señor. que puso a temblar al sistema, pero previo a esto, a la campaña electoral de Cuauhtémoc Cárdenas, hubo una discusión en el PMS muy fuerte. Incluso, yo recuerdo, usted en la segunda asamblea electoral, celebraron en un teatro de la semana, casi, pero lo voy a decir públicamente porque así fue, y además, casi, Berto Castillo lo retó a golpes. ¿Por qué? Sí, en efecto, ¿eh? No te acordaba, ¿verdad? Estábamos discutiendo precisamente la situación de la candidatura. Y por una parte estaba ya en proceso la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. ¿Verdad? Apoyado por el PAN, por el PCT, Sí. que después se convirtió en un partido Frente Cardenista Reconstrucción. Así es. PPS. PPS, Sí. ¿verdad? Mm. Muy bien, qué memoria. No. Entonces, por una parte, ¿verdad? Y por la otra estaba la solicitud, si no quieres llamarle reto, de Cuauhtémoc Cárdenas, porque ya habíamos sentado el precedente de que elegiríamos al candidato a través de un proceso electoral. Así es. Así es donde yo participé en las primeras elecciones internas Así. del PMS para elegir al candidato a la presidencia. Ahí fue donde nos ganó Eberto, pero a José Hernández, a Heraclio Cepeda, a tu servidor, claramente. No hay, Sí, fue un proceso sí, era democrático. una personalidad Sí. indiscutible de nivel nacional, ¿no? Nosotros éramos, en cierta forma, pues, de provincia, ¿verdad? Entonces nos dábamos a conocer con la campaña, Claro. precisamente. Pero cuando ya estaba Eberto encampañado y los reclamos de que se uniera, de que declinara y se uniera a la candidatura de Cuauhtémoc, pero además Cuauhtémoc estaba solicitando: ¿Sí? yo quiero participar en las internas del PMS, con sus militantes, con todo. Tan seguro estaba él de la popularidad y del arraigo. Uh-huh. Y Eberto no quería. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, en el debate, en el teatro, no me acuerdo cuál era, ahí yo pido la palabra, me dan la palabra y reto a Eberto Castillo, ¿verdad?, a que compita. Yo no quería que declinara. Acepta el reto de Cuauhtémoc y que nos gane Cuauhtémoc en las elecciones, en los votos. No, entonces Eberto se resistía y fue cuando le dije que cómo tenía presencia de ánimo para enfrentar al chaparrito Salinas. Si no tenía para enfrentar. A Cuauhtémoc Cárdenas. Y fue cuando se enojó. No, hombre, hizo un coraje que brincó del Templete. tendido al templete y desde ahí me la refrescó, no sé cómo, nomás que yo estaba arriba. Vamos a una pausa y entramos al segmento A final. buen recaudo. Porque estos son hechos históricos reales, ¿eh? London Café, un lugar para disfrutar. El tiempo es un tirano implacable, mire, ya se nos fue esta hora otra vez. Van a quedar muchas cosas en el tintero, pero hay algo que quiero que abordemos. Se dará finalmente el PMS, y hay que reconocerlo, Eberto en esa ocasión no aceptó su propuesta de competir con Cuauhtémoc Cárdenas,
inició su propia campaña electoral. A la vuelta de algunos meses, no recuerdo cuántos, declina, se da cuenta de que el candidato que la gente estaba esperando, el pueblo pues, era Cuauhtémoc Cárdenas. El PMS decide sumarse ya incondicionalmente, por así decirlo, a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, y se inicia un proceso histórico que creo yo que es un parteaguas en la historia. Realmente, ahí sí se usa esta palabra que no me gusta mucho, pero ese sí es un verdadero parteaguas histórico en esto. ¿Por qué? Porque es donde yo creo que inicia realmente, ya en la realidad, ya no en la ley, el nuevo sistema, un sistema electoral competitivo, que abre paso ahora sí a una auténtica transición a la democracia, que yo pensé en aquellos años, se lo digo sinceramente, pues que estaba a la vuelta de la esquina para la izquierda. Pero de ahí surge el PRD, que es la culminación de este proceso de unidad de la izquierda, donde ya no solo son agrupaciones de izquierda o de origen comunista o socialista, sino pues se suma la corriente democrática, se suma el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el PCT, se suman otras fuerzas, se suman exguerrilleros, el PRT. Hay una reagrupación de todas las fuerzas políticas que coloca por primera vez a la izquierda, ya rompe el bipartidismo y coloca a la izquierda como la tercera fuerza política en el país, indiscutible, en el PRD. ¿Cómo vivió usted este proceso del surgimiento del PRD? Mira, Kiko, lamento mucho. Yo ahora sí que me invito al siguiente programa, porque no puedo terminar la anécdota, ¿sí? Si cabe como anécdota. No, claro. O es un hecho histórico de Eberto. Porque después del coraje que hizo y el reto y tantas cosas así, que yo lo vi serenamente, no por valiente, sino porque estaba muy lejos de él. no me lo iba a alcanzar. Pero nos calmaron y, bueno, por cierto, a mí no, a él lo tranquilizaron y tal. Pero tuvo un gesto que debo de decirlo porque así fue y es de justicia hacerlo. Pasadas las cosas, él reconoció en un pleno del Consejo Nacional, del Comité Nacional, que yo había tenido razón, que yo veía más claro el panorama que él, ¿verdad? Y que, fíjate, él consideraba que en la próxima lista de diputados plurinominales debía de estar Antonio Becerra. Me propuso, reconoció su error públicamente y me propuso para integrar la lista, que por cierto yo no acepté, obviamente, ser diputado en esas condiciones, ¿verdad? Pero fue la bonomía, la nobleza, la característica de un intelectual y un político real, Real, Castillo. Honesto. Sí. Honesto consigo mismo, con su forma de pensar, congruente, porque no era fácil ni renunciar a su candidatura, ni darle esa explicación pública. Era complicado. Y luego meter su influencia para que yo recibiera ese estímulo, que en otro plan yo debía haber aceptado, pero no en medio de porque no era de mi talante, pues, ¿no? Entonces ahí la dejamos, pero hay otras cosas interesantes de mi relación con Eberto Castillo, pero creo que esto es suficiente. No quería yo dejarla pasar porque era de justicia reconocer que él tuvo la honestidad para reconocer su error, lo dijo públicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y entrando al siguiente tema, creo que finalmente el PRD es el encuentro histórico más cabal, más completo de la izquierda en México. Se dio ahí lo que
volviendo a nuestros andares viejos, lo que Mao Zedong decía, que florezcan 100 flores. Uh-huh. Todas las corrientes ideológicas se juntaron. Que fue su fortaleza y al mismo tiempo su debilidad. Sí, señor. Porque la izquierda se enfrentó a sí misma y se puso el reto de tolerar, de incluir, de ser plural. Y lamentablemente no lo soportó. Lo estamos viendo actualmente, ¿no? Después de 20 y tantos años, el PRD fue el encuentro, en mi opinión, de la izquierda con ella misma, ¿verdad?, planteándole el reto de finalmente ser acreedora, hacer el relevo natural del Partido Revolucionario Institucional. Y tuvieron que hacer maniobras para que, digo yo, en mi percepción, sí. Hacer un arreglo entre Diego Fernández de Ceballos, Carlos Salinas de Gortari, don Luis H. Álvarez y Castillo Peraza, para que hubiera para que no se reconociera el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y se comprometieran a la asunción del PAN al poder, así fuera a título de préstamo. Y eso tan fue así que en una entrevista que yo le hice a Luis H. Álvarez, me lo reconoció. ¿Ah, sí? Cuando le dije, bueno, eso de la legitimidad en el ejercicio del poder, pues eso no existe. Es una aceptación tácita de un fraude electoral. Sí, señor. Y dijo, pues sí, en el aspecto ese sí. Bueno, pero quiero cerrar este capítulo, ya me queda un minutito, rápido. Para mí, permítame. Esta función del PMS, otra vez la izquierda cede su registro para que surja el PRD. Yo recuerdo un documento que señalaba nada más 3 condiciones. Que ese partido fuera, 1, un partido que luchara contra el presidencialismo, que restituyera el estado de bienestar social, y 3, que fuera un partido que impulsara, ciudadano, que impulsara la transición a la democracia. Fueron las 3 condiciones que puso el PMS para ceder su registro al PRD. En condiciones difíciles porque hay mucha gente que no la quería, ¿no? ¿No la quería? No quería ¿por qué no querían el registro ese? Porque venía del PCM. Antes de que nos vayamos, yo quiero agradecerte, Kiko, porque tú fuiste el coordinador de mi campaña. Así es. A la presidencia, a la candidatura a la presidencia de la República en el 87. Así ¿verdad? Es, así es. Entonces, en parte, tú y Pablo Gómez, culpables. No, le agradezco mucho esta entrevista, profesor, a usted su atención. Le digo que hay muchas cosas que abordar. Lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial.